Buenas noches, muchas gracias nuevamente. Vamos a dar inicio porque sabemos pues que las personas que se conectaron puntual les tenemos que brindar ese beneficio, ¿verdad? Vamos a iniciar el día de hoy, pues antes de empezar con nuestro taller, dándoles algunas indicaciones para poder llevar el taller de la mejor manera y también pues presentarles al licenciado que nos va a compartir esta noche el conocimiento que él posee en esta área. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles unas indicaciones. Solo me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Buenas noches, si se ve. Gracias, muy amable por la confirmación. Bueno, como les mencionaba, pues vamos a iniciar, gracias por la confirmación, vamos a iniciar esta noche con la presentación e indicaciones. Pues las indicaciones generales son micrófono apagado para evitar interrupciones, ¿verdad? Para poder permitirle al licenciado que va a compartir esta noche con nosotros el tiempo para poder darnos la información. Adicional a eso, pues la segunda indicación es que para registrar la asistencia durante el taller estaremos compartiendo un formulario en el chat. Es indispensable que ustedes llenen este formulario, ya que en base a ese listado, pues es donde nosotros proporcionamos el diploma de participación al taller. Y la indicación número 3, pues sería que al finalizar el taller tendremos espacio para preguntas. Si ustedes mientras estemos compartiendo nuestro taller le van surgiendo dudas, puede escribirlas en el chat o bien guardarlas para el espacio final, ¿verdad? Entonces, pues tengo el gusto en esta noche de presentarles al licenciado Juan Ernesto González Valdés. El taller que él nos impartirá esta noche es la complejidad de la educación sexual en el siglo XXI. Les quiero contar un poquito del amplio currículum que él tiene. Es un muy breve resumen, pero para que ustedes sepan la persona tan importante que nos está compartiendo esta noche, ¿verdad? Entonces, pues su formación académica, entre toda la formación académica que él tiene, pues tomamos algunos nada más. Él tiene una licenciatura en Ciencias Pedagógicas con mención en Química, tiene un posgrado en Química Orgánica, también tiene un posgrado en Materiales Didácticos y Medios Audiovisuales. Estos estudios los obtuvo en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona en La Habana, Cuba, y también tiene un posgrado en Docencia Universitaria por la Universidad Americana UAM Managua en Nicaragua. Tiene una muy amplia también experiencia profesional. Igualmente tratamos de hacer un resumen nada más para que ustedes pudieran pues conocer, ¿verdad? Toda la experiencia que él tiene. Fue asesor y metodólogo en el área de ciencias en el municipio de Educación Playa, asesor en el área de ciencias naturales del Ministerio de Educación, igualmente en Habana, Cuba, catedrático de química en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona, codirector nacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Managua, Nicaragua. Fue instructor en Academia Universal en España. Y pues ha impartido un sinfín de webinar, pero este fue un pequeño resumen, como les menciono también. Ahí impartió el webinar de la rúbrica Instrumento de Evaluación para el Trabajo Remoto o Educación en Línea, la educación remota, ventajas y desventajas, herramientas TICs en la educación a distancia o virtual y estrategias didácticas frente a la crisis de valores. Como les digo, este es un breve resumen de la experiencia tan amplia que él tiene, pero pues le cedo la palabra en este momento, licenciado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿verdad? Y poder compartirnos la información que usted posee en esta área. El espacio es suyo. Muchas gracias, Mayra. Bueno, si me oyen toser, forma parte de mi biología. Nervioso, primera vez que comparto con colegas guatemaltecos. Y lógicamente es interesante, más allá de lo que resumía Mayra. Soy de nacionalidad cubana, también soy nicaragüense y ya cumplimos un año de vivir en Guatemala, o sea, somos residentes. Hoy vamos a hablar de un tema un poco, digamos, controversial. Inclusive cuando se habla de sexología, se plantea que es una ciencia bastante incómoda a la hora de trabajarla. En este momento hay 19 personas conectadas, más compañeras que compañeros, pero, o sea, abordar el tema, como planteaba Mayra, habrán posiblemente
más preguntas que respuestas, pero trataremos de abordarlo, por supuesto, con ética y sobre todo para un tema tan controversial, el cual suele poco atenderse. Hemos hablado con otras personas relacionadas con el tema, por ejemplo, con una universidad chilena que recientemente dimos una capacitación sobre competencias blandas y simpáticamente la persona con la que conversamos dijo, pero eso es un tema muy complejo de abordar. Por supuesto que es complejo de abordar. ¿Queda claro? Entonces vamos a la conferencia como tal. Voy a compartir pantalla y comenzamos. Vamos a ver ya. Esto está aquí. Ok. Y compartimos pantalla. Bueno, comenzamos. Esta imagen puede resultar un tanto conocida. Es un cuadro que existe y que ese cuadro nos representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso simplemente por tener relaciones. Esto nos indica, por así decirlo, un preámbulo de por qué debe ser un difícil tema a los efectos de abordar. Veremos algunos aspectos relacionados con la historia misma de cómo se ha venido abordando y, digamos, no diría que sería insólito, pero sí como muchas cosas que se vinieron abordando en diferentes etapas, simplemente hoy en día se mantienen. Comenzamos. El tema, y no por gusto hemos asociado estas imágenes, está relacionado con la complejidad en la educación sexual en el siglo actual. Desde la expulsión recogida en textos a cómo se aborda en el aula y cómo simplemente la sociedad lo también analiza. Mi nombre es Ernesto González Valdés. Ok. Este símbolo nos representa conocido, digamos, los dos géneros, mujer y hombre, que es lo que más común se representa para aquellos profesores que en un momento determinado imparten, por ejemplo, la asignatura de ciencias naturales u otras asignaturas que estén vinculadas con género como tal, el hombre y la mujer. Vamos a hablar un poco de por qué mencionaremos en algunas ocasiones que se considera una ciencia un poco incómoda de tratar. Fundamentalmente dirigido a estos dos definiciones. Los mitos que existen, los tabúes al respecto, donde aquí vemos la definición como tal, o sea, es una historia imaginaria, que en este caso nos puede alterar, a veces con su carácter poco científico, pero indiscutiblemente que es algo que crece y se mistifica. Otra definición de mitos es la que aquí podemos analizar, o sea, lo vemos relacionado, por ejemplo, con esta imagen que nos representa una película que en estos momentos está o ha sido estrenada, relacionado con la Sirenita, un personaje fabuloso, si existió, si no existió, la mística. Y bueno, esto se viene tratando desde la antigüedad, como es en este caso Zeus. Ahora, hablamos de mitos y nos referiremos específicamente a los mitos, historia imaginaria, que está relacionada con la sexología. Como pueden apreciar, instrumento que suele utilizarse, a veces poco conocido, a veces conocido, pero bueno, existe como tal. Y comenzamos. Abordaremos los siguientes temas, como pueden apreciar, que recoge la historia sobre la sexualidad, la sexología, la sexualidad y las edades, porque estamos hablando de educación, el rol del docente, la familia y la escuela en una educación para la sexualidad con enfoque de género, muy importante para los docentes, cómo manejar los valores en la educación sexual de los adolescentes y con los adolescentes, y algunos ejemplos de estrategias o técnicas para la enseñanza de la sexualidad. Finalmente haremos un breve resumen de la importancia sexual en nuestros tiempos y, como decía Mayra, pasaremos a preguntas y respuestas.
Comenzamos entonces. ¿Qué recoge la historia sobre la sexualidad? Previo al análisis de cómo se viene retomando la historia referido a la sexualidad, no debemos olvidar que existen dos mundos catalogados en occidental y oriental. Nosotros, y no geográficamente, relacionados con diversos aspectos, a veces hasta políticos, la izquierda, la derecha, se habla de los occidentales y la parte oriental referido a la geografía de los países oriente, Sudán, Irak, etcétera, por así decirlo. Donde hay una controversia de que para el mundo occidental lo que sucede en el oriental es incorrecto, mientras que para lo que sucede en el oriental, lo que ocurre en el occidental es incorrecto. Entonces, nosotros a la hora de manejar en un momento determinado la sexología, debe tenerse cuidado desde el punto de vista desde la perspectiva de lo que observamos, y que si nosotros vivimos en la parte occidental, algo que sucede en la oriental nos puede resultar muy controversial. Pero si lo vamos a ver a continuación, a lo largo de la historia, veremos cómo la historia no divide occidental y oriental. Por otra parte, creo que es importante tener en cuenta que es el elemento respeto, o sea, es el criterio que se establece a partir del llamado etnocentrismo, donde hay una definición dado y respetado a una cultura en particular. Por tanto, nosotros no vamos a criticar en ningún momento lo que sucede, lo que es bueno en el occidente y lo que es malo en el oriente, o viceversa. Y por otra parte, queda claro, lo vemos a diario en los medios de comunicación, que a veces dentro de los países en la parte occidental existen contradicciones muy viscerales que inclusive genera huelgas, contradicciones, etcétera. Esto es un elemento aclaratorio a los efectos de lo que vamos a ver a continuación. Comenzamos con la prehistoria. Diferentes etapas a través de la historia y cómo se abordan en ella. En el caso de la prehistoria, simplemente lo que existe es la monogamia, en particular lo más destacado, y por otra parte, la relación sexual se concibe como, al igual que los animales en su momento, cuando hay un periodo, digamos, de acoplamiento. En ese momento es que se tiene relación, ya, sencillamente así. Pasemos a otro aspecto que continúa, que es el llamado judaísmo. Estamos hablando parte oriental, donde como instrumento o documento importante es el Antiguo Testamento. Testamento que, por ejemplo, y respetando el credo o criterio de cada cual, desde el punto de la religión que profesa, para aquellas personas que sean ateas, estamos hablando de historia, existe el Antiguo Testamento, donde se recogen algunas normas que regulan la conducta sexual. Por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos es prohibido el adulterio, la homosexualidad es proscrita, se prohíbe la desnudez y en este caso el incesto, y también se habla de que la relación sexual o el sexo está limitado solo, a la reproducción. Nosotros hemos conocido, o sea, tenemos unos cuantos años arriba, mucha experiencia en el sentido de vida, no en el sentido del tema que estamos abordando. Y hemos conocido personas que en un momento determinado dicen, yo tuve 11 hijos, sin embargo, mi esposo nunca me vio desnudo. Y estamos hablando de un periodo judaísmo, Israel, etcétera. Pasamos a lo que se llama la familia patriarcal. Aquí podemos ver toda una familia donde hablar de lo patriarcal es el predominio del hombre, que es el que manda en la casa, donde él es, en este caso, la persona que dirige, que la mujer tiene un perfil bajo, por así decirlo, y que la mujer está hecha solamente para tener hijos. No puede opinar, no puede dar criterio, y su función principal en la llamada familia patriarcal es simplemente la reproducción. Aquí hay factores que se tenían en cuenta en esa época y también sucede en periodos actuales,
donde una condición es que la mujer debe ser virgen a la hora de tener su relación sexual y por otra parte un problema de fidelidad. Hay algo que también es necesario tener en cuenta, que si bien esto es una limitante para la mujer, para el hombre no tenía esa limitante. Él era el hombre de la casa, vamos a decir, era el macho de la casa y por tanto tenía plena libertad. De aquí sale la clasificación de que las mujeres son buenas o malas. O sea, un término sumamente despectivo en el sentido de que la mujer no puede tener una vida pública, por tanto es, digamos, mala cuando está bajo esa condición. Pasemos a otro periodo. Si desean, como va a haber preguntas al final, sugeriría anotar alguna pregunta para que no se nos olvide. Ok, los periodos posteriores en la Edad Media del siglo V al siglo XV. En la Edad Media existe, a veces salen algunas películas, series, de que el señor, cuando se iba a la guerra, pues simplemente le ubicaba a la mujer un cinturón de castidad. Así de sencillo. La relación era monógama y por otra parte se consideraba que el instinto sexual era algo demoníaco. Y otro factor a tener en cuenta es que las enfermedades de transmisión sexual era un castigo celestial. Un factor positivo en la Edad Media es que por primera vez se admite el divorcio. En la fase siguiente, el puritanismo, donde hablamos del siglo XVII y XIX, etapas donde más se destaca, estamos hablando que, por ejemplo, se habla de una desviación sexual cuando, en este caso, la reproducción no es entre el hombre y la mujer. Si no se produce entre el hombre y la mujer, simplemente se considera de que hay un elemento de desviación. Un factor a tener en cuenta del puritanismo es que, por ejemplo, la relación sexual, en este caso, podía, que hoy en día sucede muy a menudo en el siglo XXI, que la mujer no deseaba tener relaciones sexuales, sin embargo, era obligada por el hombre. Y por otra parte, desde el punto de vista en la etapa del puritanismo, la mujer debía soportar, en este caso, independientemente de considerarse que tuviese miedo o no, o resistencia a la relación. Sin embargo, en ese periodo, a diferencia como clases sociales, sí las clases sociales que tenían mayor poder económico realizaban fiestas, amor libre, prostitución. Y también en este periodo, más allá de que las clases sociales establecían una cierta diferencia, por tanto, una doble moral, un puritanismo, entre comillas, podíamos hablar de que se prohibía la pornografía. Vamos a la siguiente etapa. Siempre hay personas que apoyan diferentes especialistas y que opinan lo relacionado a la sexualidad. Se destacan tres, aquí podemos ver los nombres y los periodos de nacimiento y muerte. Sigmund Freud, Abeloth Ellis y Mary Stopp. Sigmund Freud se destaca por catalogar o identificar la existencia del término líbido, es decir, el sentido del placer, pero solo para los hombres. O sea, aquí hay una limitante, pero para la época ya hay un término que en un momento determinado deja de ser un tabú. Por otra parte, él identifica, que los niños son seres sexuales. Quiero aclarar esto para evitar una mala interpretación. Cuando hablamos de que los niños son seres sexuales, o sea, son individuos, son seres que presentan sexo. Así de sencillo. No hablamos de pornografía infantil, etc. Y otro factor a tener en cuenta, Sigmund Freud, es que a partir de los 2 años ya el niño comienza a sentir una cierta relación de atracción, no sexual, pero sí de amor hacia el padre o hacia la madre. Existe a veces el criterio que el niño generalmente va más con la mamá, mientras que la niña se relaciona más con el papá. En el caso de Havelock, él plantea la equidad en el deseo sexual. O sea, lo que anteriormente Sigmund Freud decía que la lividez, es decir, el deseo sexual era solo para los hombres, en el caso de Havelock,
él considera de que debe haber equidad en los géneros, o sea, tanto el hombre como la mujer tiene la misma equidad desde el punto de vista de la sexualidad y el deseo. Refuta el concepto de la masturbación como algo insano, que en su momento la iglesia consideraba o sancionaba de que eso realmente era un pecado. Y en el caso de María Stopes, que ya se adentra al siglo pasado, fallece en el 1958, o sea, siglo XX, ya sus planteamientos son un poco más abiertos, independientemente de ser mujer, donde considera que el sexo debe ser disfrutado libremente y sin temor. Y por otra parte habla de que las parejas deben desprenderse de la inhibición y de las represiones. O sea, hablamos de la pareja hombre-mujer, no hablamos de libertinaje, pero sí simplemente considerar la relación sexual como un gozo en ambas partes. Vamos a hablar a la siguiente etapa, que es la revolución sexual. Siglo XX, aproximadamente 20 años. Este proceso de revolución, o sea, un cambio en la sociedad, se genera fundamentalmente a partir de el contexto donde hay una guerra en los Estados Unidos, también hay contradicciones en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Está la guerra de Vietnam, donde hay participación de militares de diversos países, y rompe con un esquema donde fundamentalmente la revolución sexual conlleva a factores como la igualdad entre sexos, prevalece el feminismo, por ejemplo. Algo importante que surge son los métodos anticonceptivos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. Y otro aspecto a tener en cuenta es que se cuestiona el matrimonio. De igual manera, otro aspecto que se cuestiona el matrimonio es las uniones sin matrimonio, o sea, no hay necesidad de casarse para la unión libre, y se legaliza el aborto, que hoy en día sigue siendo un tema controversial. Si ustedes se dan cuenta, en este periodo, sencillamente hay una revolución, o sea, hay un cambio en cuanto a la sexualidad con relación a todas las etapas anteriores que hemos venido dando, y que contradicen fuertemente algunos aspectos de la sociedad como tal, pero también algunos aspectos que fueron establecidos por diferentes criterios, religiones, etc. Vamos al punto de la sexología, la ciencia más incómoda de impartir. Aquí hay una definición utilizando Mafalda, puede apreciarse, o sea, qué cosa es, en este caso, esta semana en Revista Impacto, la apasionante nota de esta hubo el sexo. Mafalda no puede dar respuesta, porque existe la mística, los mitos, las contradicciones, las inhibiciones y la falta de educación sexual. Vamos a la definición de sexología. Ahí ustedes la pueden apreciar, la voy a leer despacio. La sexología es la ciencia que estudia el sexo y comprende todo aquello que tiene que ver con la diferencia, con el hecho de ser, sentirse y expresarse como hombre y mujer. Importante, pero más importante es lo siguiente. Lo que se definía por María Stopes, lo que se definía por el científico anterior, Ellis, donde había o tenía que haber equidad en este caso de género. O sea, no el hombre patriarcal, no la mujer considerada prácticamente como un objeto para su rol era reproducir y tener hijos, y por tanto, reitero, es algo que resulta complejo. En este momento, muchas de las personas que están participando podrán considerar en su contexto si esto es viable, si no es viable, si existen contradicciones, pero iremos avanzando en abordarlo. Hablamos de dos ramas de la sexología, la educativa y la clínica. Vamos a comenzar por la educativa. Ok. Hablamos de dimensiones de la sexualidad humana que se plantean cuatro. La biológica, la psicológica, la social y la ética legal. La biológica indiscutiblemente implica la relación entre la pareja, donde contamos con un sistema reproductor, pareja, hombre-mujer, donde debe haber una fecundación, embarazo y simplemente un parto. Esto suele estudiarse, reitero, en algunas asignaturas
ciencias naturales, biología, etc. Está el factor psicológico que debe tenerse. O sea, la psicología entra en el juego del sexo, por así decirlo. Ahí puede analizarse donde se percibe la belleza, la idea sobre lo que está correcto o no. Donde, reitero, recuerden siempre los mitos, que quién define es el que está bien o que está mal. Esto determina también algunos aspectos a la hora de la identidad y la orientación sexual. En el caso de social es fundamental. Y el factor fundamental dentro de lo social, el mayor rol lo juega la familia. A veces los jóvenes reciben información de los amigos porque la escuela no la da lo suficiente o porque la familia no la da. Y también hay que tener en cuenta simplemente los diferentes modelos que existen a la hora de hablar de la sexualidad. Finalmente, la ética legal, que es un aspecto que hay que tener en cuenta, sobre todo la ética, y que resulta claro de que hay elementos registrados donde en un momento determinado, teniendo en cuenta los valores, hay quien considera que es bueno y lo que es malo y por tanto se declara lo que es incorrecto. Por ejemplo, puede ser que en un reglamento académico haya algún factor de tener en cuenta de un alumno que cometa un error de tener una relación en la institución y lógicamente esto no es correcto y es sanción. Vamos a hablar de algo que es importante y puede ser cuestionable. Por supuesto, desde el punto de vista ético y científico. La sexología prácticamente es una asignatura nueva, reconocida por la Organización Mundial de la Salud a partir de el año 1974, donde se hace un estudio donde se refleja esta situación. Veamos, comparándolo, por así decirlo, cómo es la respuesta sexual del hombre y la mujer, que no es exactamente igual. Ambos presentan una fase de excitación. Sin embargo, si analizamos las pendientes de una y de otra, vemos que en el caso del hombre, donde hay un elemento de excitación, al igual que en la mujer, excitación implica erección del pene, erección del clítoris, mientras que en este caso la vulva se lubrica, donde pasa a continuación a la meseta, que es la parte previa al orgasmo, donde en la meseta hay un elemento que se define como fogosidad, es decir, el juego sexual que va subiendo de tono. Las pendientes son diferentes, como pueden ver. En el caso del orgasmo encontramos una diferencia, o sea, vean la recta de la meseta, que es mucho más corta, mientras que la de mujer un poco más larga. Esto significa que la mujer, a la hora de alcanzar el orgasmo, simplemente requiere más de tiempo, perdón, y no es como tan rápido desea el hombre a los efectos de que él alcance el orgasmo, no así necesariamente la mujer. Por tanto, hay un tiempo de diferencia. Otro factor a tener en cuenta en esta etapa de respuesta es que el hombre, una vez que alcanza el orgasmo, entra en un periodo de resolución, o sea, desciende todo el juego, en este caso por darle un nombre, y hay un periodo refractario absoluto, o sea, todo vuelve a la normalidad, mientras que en el caso de la mujer, que a veces cuando no hay un entendimiento dentro de la relación sexual, puede ser el caso de que el hombre alcance el orgasmo, mientras que la mujer no. Otro elemento a tener en cuenta es que la mujer tiene la opción, tiene la potestad, por así decirlo, de tener más de un orgasmo. Por tanto, el hombre, conociendo a su pareja, puede, de alguna manera u otra, teniendo en cuenta la identificación y la comunicación, llegar a un proceso de equilibrio para que haya una satisfacción plena, que es cuando se alcanza el orgasmo. Finalmente, la mujer entra en un periodo de resolución. Veamos una comparación en el siguiente cuadro, que es lo que hablábamos con relación a las etapas anteriores. Se considera que en el caso del hombre la respuesta sexual es lineal. Es decir, simplemente una excitación, tiene deseo, hay una excitación y alcanza el orgasmo. En el caso de la mujer no es así.
el deseo no es al comienzo, sino que la mujer necesita, digamos, un periodo decíamos, de fogosidad a los efectos de que poder excitarse debidamente para luego entrar en la fase de deseo sexual y poder alcanzar mutuamente el orgasmo si así fuese. Es, repito, un elemento de comunicación, de entendimiento, donde no necesariamente hablan palabras, sino las personas dentro de una relación sexual se van comunicando, se entienden, mejoran la relación. No es lo mismo una relación para un joven, perdón, de 15 a 18 años, que para una persona que ya, digamos, o sea, tenga más edad, 25, 30 años, pero, repito, considero de que esta relación hombre-mujer en cuanto a las etapas es una relación necesaria de comprensión para una buena relación sexual dentro de la pareja. Hablemos de la otra rama de la sexología, que es la clínica, que no por ser la segunda es la más importante. La sexología clínica implica en algunas ocasiones donde se reafirma que una persona ante problemas, en este caso clínicos, por así decirlo, tiene que recurrir a un especialista, a un sexólogo, que a veces no es fácil, desde el punto de vista de que si es una joven hembra, mujer, la que va a ver al sexólogo, si el sexólogo es un hombre, es un problema de comunicación. Si es una mujer, posiblemente arregla. Lo que no quita de que sea difícil que una persona comience a hablar. A veces las cosas se dificultan cuando se va a una clínica y va la pareja, porque tiene problemas de comunicación, por así decirlo, dentro de la relación sexual. Es difícil, difícil. Conservador, se echan culpas, se echan responsables, pero bueno, ya está la tarea del sexólogo de buscar una debida respuesta. Es el caso de igual, que en este caso hay un precedente donde si bien hay un experto que es el sexólogo, el psicólogo, debe haber una adecuada comunicación padre-estudiante. Y reitero, por otro elemento a tener en cuenta es una franca comunicación que, reitero, no se me olvida, la sexología es una ciencia incómoda de abordar. Por tanto, abordar este proceso con algunas personas que a veces no necesariamente conocemos es complejo. Inclusive, no por gusto, lo vamos a ver una vez más atrás, que a veces los niños, las niñas, cuando están en una etapa de adolescencia, el conocimiento de la sexología la reciben a partir de sus amigos, cuando no necesariamente la reciben de la familia, no hay necesidad de ir al sexólogo, pero además hoy en día no podemos olvidar que hay otro factor que alimenta el conocimiento de la sexología y son las redes sociales, que realmente desinforman, desorientan, pornografía prácticamente libre, etcétera. Y reitero, es un problema que hay que tener en cuenta. Ahora, hablábamos que en su momento, en uno de los periodos anteriores, la sexología clínica, si bien hay un factor que sirve fundamentalmente como un elemento de orientación a la persona que la requiere, también está relacionada con el tratamiento de las diferentes enfermedades. Recordamos que en la etapa correspondiente a la Edad Media se consideraba que las enfermedades de transmisión sexual pues simplemente eran una sanción por haber violado aspectos como parte del castigo. Aquí nosotros mostramos en esta tabla, hay varias tablas, los microorganismos que en este caso producen, cómo se genera, la forma de contactar el microorganismo, qué síntomas se presentan, en algunos casos para el hombre, en otros casos para tanto hombre como mujer, y los efectos que genera. Todos estos factores obviamente deben ser atendidos. Aquí podemos ver en algún momento determinado que un efecto grave es como el caso de la gonorrea, un efecto grave es el caso de la hepatitis B,
donde inclusive puede haber un problema de enfermedad donde el paciente muere, y otras microorganismos que pueden generar elementos, digamos, de afectación al ser humano. Otros ejemplos son los siguientes: formas de adquirirlo, los hongos, ladillas, el SIDA, que es una enfermedad que hoy en día existe, digamos, a lo mejor ha perdido, digamos, como cuestionamiento, sustituido por la pandemia del COVID, pero existe, se mantiene. Pero, y otras enfermedades como la sífilis, que en un momento determinado los daños son, reitero, incurables, pudiendo generar perfectamente la muerte. Entonces, esto es un factor a tener en cuenta y, lógicamente, es un factor clínico. Para terminar, la parte correspondiente a la enfermedad de transmisión sexual, tenemos los tricomonas y las verrugas genitales. Reitero, siempre es importante ser atendido por un especialista y a veces inclusive tenemos temor de, teniendo la enfermedad, no comunicarlo a los padres, no asistir al médico, por así decirlo, al especialista ante estas situaciones, y se constituye un problema el cual es necesario atender. La solución de esto es una atención médica, pero también a partir de la comunicación transparente que puede existir, asertiva y efectiva que puede existir fundamentalmente entre la familia. Vamos a hablar un poco de la sexualidad y las edades, el desarrollo del cuerpo humano, en particular con la relación a la sexualidad de las diferentes edades y el comportamiento psicológico en la etapa. Aquí vemos un crecimiento, indiscutiblemente, donde todos pasamos por estas etapas. Veamos el siguiente video. Creo que las que son mamás se recordarán de esto, las que son tías, las que son abuelas, se recordarán de lo que les voy a mostrar a continuación. En el recién nacido podemos encontrar que estos tienen un patrón flexor tanto en las extremidades inferiores como en las extremidades superiores. Además, en el primer mes, estos comienzan a levantar la cabeza en decúbito prono durante al menos unos pocos segundos, debido a la debilidad muscular que existe tanto en la columna como en los músculos del cuello. No controlan realmente sus movimientos, es decir, estos movimientos que realizan no son voluntarios y por lo general suelen ser movimientos armónicos. En cuanto a los reflejos que tienen los bebés, destacaremos el reflejo de agarre, que se produce cuando algo ejerce presión sobre la palma del bebé y éste inmediatamente la cierra. Otro reflejo a destacar sería el reflejo del moro, que consiste en que el bebé abre los brazos y sus manos cuando siente una pérdida de apoyo, es decir, cuando se encuentra con una inestabilidad brusca. En este primer mes comienzan a reaccionar a los distintos sonidos y el centro de gravedad se encuentra cranealmente, por lo que no existirán zonas de apoyo, sino que serán superficies de contacto. A los 2 meses, en la posición de decúbito prono, ya aguantan la cabeza hasta en 45 grados durante algunos segundos, por el simple motivo de que se empiezan a fortalecer los músculos del cuello y de la espalda gracias a las interacciones del bebé. En este mes comienzan a agarrar objetos durante segundos y a descubrir sus manos, llevándolas normalmente a la boca. Empiezan a desaparecer los reflejos que comentamos anteriormente. Siguen objetos con la mirada, aunque se desarrollará mejor en el tercer mes. No conocen el concepto de permanencia del objeto, y en este mes su centro de gravedad ha descendido hasta el ombligo. A los 3 meses, el bebé ya se apoya en los antebrazos a la hora de levantar la cabeza en decúbito prono. Además, ya existe la intencionalidad tanto en los movimientos de los miembros inferiores como de los superiores. Debido a esto, puede aparecer el volteo, consolidándose ya en el 4.º mes. Su centro de gravedad se ha desplazado caudalmente y esto le permite una mayor movilidad de la cabeza sobre el plano de apoyo. Ya siguen un objeto con la mirada, tanto como con la cabeza, gracias al desarrollo de los músculos del cuello principalmente. A los 4 meses, en decúbito prono, levantará la cabeza hasta 90 grados y llegará incluso a levantar el tórax. Se consolidan un poco más en este mes los músculos del cuello y de la espalda para sujetar la cabeza cuando lo cogen en brazos. Cognitivamente ya reconoce de una mejor forma las caras, pues no se centra únicamente en los ojos, como hacía anteriormente.
Los movimientos de los miembros superiores son totalmente voluntarios y con alguna finalidad, como la de tocar objetos o juguetes cercanos. En el periodo de los 5 a los 6 meses, el bebé deberá aguantar la sedestación con cierta ayuda hasta, al final de dicho periodo, mantener el equilibrio por sí solo, llegando a inclinarse para alcanzar objetos. Cambia objetos de una mano a la otra y ya en estos meses tiene un control completo de la cabeza, tanto en la flexoextensión como en lateralizaciones y rotaciones. Se gira en busca del sonido que ha escuchado, más comúnmente cuando escucha la voz de una persona, intentando encontrarla. Sonríe y vocaliza para ganar la atención de las personas cercanas. Y además balbucea y se vuelve activo cuando oye sonidos que le alteran. A los 7 meses, el bebé tiende a gatear, debido a que su centro de gravedad continúa en descenso hacia la pelvis. También debido a que disocia mejor la cintura escapular y la cintura pélvica. Mantiene en equilibrio bien la cabeza. Se sienta solo, firmemente, durante algunos minutos. Alcanza a agarrar objetos con una mano. Manipula, golpea y se lleva los objetos a la boca. También se emociona ante el juego y su atención es más fija y de gran interés por los detalles. Por otro lado, a los 8 meses, su centro de gravedad se encuentra más atrás. Puede sentarse y mecerse sobre sus nalgas. Comienza a desarrollar la capacidad de agarrar las cosas con el índice y el pulgar a manera de pinza. Comienza a mostrar conciencia del tiempo, mantiene interés en jugar. Por consiguiente, a los 9 meses, cuando la defensa posterior se encuentra reforzada y se inclina hacia adelante, se sienta correctamente en una silla. Puede subir escaleras gateando, recoge y manipula 2 objetos, cada uno en una mano, inicia el juego y reconoce dimensiones de objetos. En el caso en el que el bebé tiene 10 meses, al no poseer una suficiente fuerza, el bebé tiende a ponerse de pie, da pequeños pasos entre los muebles, carga 2 pequeños objetos en una mano, muestra preferencia por uno o varios juguetes. A los 11 meses, el bebé puede llegar a ponerse de pie solo. Se soltará a caminar por rato. Recoge minuciosamente objetos pequeños. Asocia propiedades con cosas. Por último, a los 12 meses, el bebé probablemente insiste en alimentarse solo. Muestra una combinación de estar de pie, caminar y pasear. Recuerda eventos por mucho más tiempo y comienza a desarrollar la conciencia. Para pasar a la siguiente imagen, no queda duda de que estamos haciendo énfasis en el desarrollo psicomotor a partir del nacimiento de 0 a 12 meses. Veamos ahora en el caso de cómo se comporta el desarrollo del cuerpo humano con relación a la sexualidad en las diferentes edades. De 0 a 4 años, indiscutiblemente estamos en presencia de un niño, es un ser humano. Recuerden lo que hablábamos de un estudioso en particular, pero prácticamente en las siguientes edades, en el siguiente periodo, de 10 a 13, entre 10 y 18 años, hay un desarrollo, cambio corporal, donde, como ustedes pueden apreciar en estas láminas, hay cambios, uno para las niñas, otro para los niños, más temprano, más tarde. Generalmente las niñas desarrollan a mayor, o sea, más temprano. Y en el caso del hombre, o sea, los dos comienzan a los 10 años, pero en el caso del niño, perdón, el varón, los cambios son mucho más graduales. Esto, para los que tienen hijos, pues simplemente es posible que lo hayan visto, lo hayan apreciado, donde este comportamiento, cuando la familia o la persona no tiene un criterio de ello, es necesario que lo tenga para un problema de respuesta. Ahora, ¿qué cambios se producen desde el punto de vista psicológico ante los cambios corporales?
Se descubre lo nuevo, antes no pasaba. El chico comienza, el niño, niña, se generan cambios en su temperamento, molestia, malas respuestas, comienza a cuestionarse por sí mismo, porque simplemente, inclusive cuando un niño habla, su voz, el tono, la voz, se puede confundir con una niña, sin embargo, ya comienza, en este caso, a tener tos, ronquera, y esto llama la atención y por tanto él mismo comienza a cuestionarse. Aquí vemos etapas del comportamiento del desarrollo psicológico. Al comienzo son 4 etapas. Tenemos el aislamiento. Es el aislamiento cuando el chico comienza por esos cambios corporales, donde de alguna manera u otra él se sorprende, pero se aísla porque tiene miedo de dar a conocer. Por ejemplo, hay algo que sufren los niños, en este caso es que pueden alcanzar la erección nocturna, pueden alcanzar la eyaculación, y esto a ellos les da temor, por tanto su comportamiento se aísla, no hay una comunicación. Posteriormente, en la segunda etapa está la orientación incierta a la sexualidad, simplemente porque no se conoce, o sea, no tienen un elemento propio, y lo que suelen hacer es, en su comportamiento, relacionarse con niñas o niños, o simplemente con ambos, o sea, con ambos géneros, con niños y niñas, pero no tiene una orientación adecuada. Aquí, en esta etapa, cuando no hay una orientación, por lo cual llamo incierto, puede haber un factor de tendencia a homosexualismo. A veces nos llama la atención a los padres que el niño quiere jugar con juguetes. Pues claro, entonces eso tiene una atención, eso es una muestra de que hay una orientación y que necesita atención. Una etapa posterior a la apertura a la heterosexualidad, o sea, ya él conoce con una mayor edad simplemente la diferencia entre uno y otro sexo, y posteriormente está la etapa de consolidación donde ya forma la pareja. Todo esto conlleva un desarrollo psicológico. Ok. Esto que les voy a mostrar puede ser que resulte familiar para nosotros los profesores. Si mal no recuerdo, esto es tomado de un libro de texto actualmente en Guatemala. Me disculpan los compañeros, o sea, esa información está en las páginas de Mineduc, donde la manera de enseñar, en este caso, la sexología es partiendo de la anatomía y fisiología humana, por una parte, los sistemas, órganos, y por otra parte vemos que de otro país, la conducta sexual se estudia, se enseña, pero está relacionado estrechamente a lo que vemos por acá. Se liga. O sea, la conducta sexual, las enfermedades infecciosas y las infecciones en la transmisión sexual. Entonces, como vemos, podemos entender que más allá de la información clásica, tradicional que se utiliza en las escuelas, todavía resulta insuficiente, y un poco en lo personal considero de que hay una subjetividad de considerar que una relación sexual prácticamente conlleva a la adquisición de enfermedades infecciosas. Entonces, esto tiene que tenerse mucho cuidado. Inclusive consideramos de que hay aspectos que a los efectos personales como docente, siendo docente universitario por muchos años, las universidades tienen que trabajar más esto porque, repito, la transmisión de conocimiento va en función de algunas limitantes, por así decirlo. Es mi opinión personal. Ok. Vamos a hablar del rol del docente, la familia, en la escuela, en la educación para la sexualidad con enfoque de género. Estamos un poquitico atrasados de tiempo. Ok. El rol del docente. Acá, a los efectos de definir el rol, hay una serie de preguntas que la voy a circunscribir en varias, porque las preguntas que están ustedes observando son amplias, pero prácticamente las fundamentales. A un profesor que le toque dar una clase de ciencias naturales y, por ejemplo, aborde el sistema reproductor, primero tiene que llamar las cosas como son, como se llaman: pene, testículo, vulva, labio, etc. Hay que llamarlo por su nombre. ¿Qué pasa si la persona en un momento determinado tiene ciertas creencias o prejuicios o valores que
para ellos fueron formados con relación a la relación sexual, que si no estamos identificados y estamos expuestos a considerar mitos, porque así nos enseñaron, es un poco complejo dar o impartir esta asignatura, por así decirlo, llevándola a una asignatura que lo que abordamos en la escuela. Otra pregunta es si nosotros, a los efectos de abordar los temas de sexualidad, tenemos una relación, digamos, amplia de comunicación, de modo tal, con elementos éticos, a los efectos de que los estudiantes aprendan de la educación sexual con enfoque de género, para lo cual posteriormente veremos determinadas estrategias y técnicas. Otras preguntas son las siguientes. ¿Debo cambiar yo mi formación en educación sexual, que puede tener una serie de elementos, donde inclusive conlleva a una serie de mitos, de los cuales todavía forman parte de mi personalidad, de mi psiquis, y impartir este tipo de mensajes? Un profesor que imparte una clase simplemente debe tener un elemento, o sea, cuenta con una personalidad que ayude a que los estudiantes confíen en usted. O sea, la forma de transmitir el conocimiento no es porque sea una persona seria o responsable, es que tiene que ser serio y responsable, pero a la vez tiene que ser respetuoso y con mucha ética a la hora de abordar esta comunicación. Perdón. Y finalmente, si se maneja lo que analizábamos, si manejábamos el vocabulario adecuado y el significado de los mismos para la educación sexual. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los jóvenes, a veces dentro, digamos, de la comunicación del pueblo, nombran a los órganos sexuales propios, con otros términos, por así decirlo, que son muy comunes. Pero el docente que imparta esto no debe utilizar el término que utiliza la población. Debe utilizar el término, digamos, que se maneja y como tal debe llamarse. Porque es un elemento mucho más profundo de conocimiento. O sea, las cosas deben llamarse como deben llamarse, con mucha ética. Ok. ¿Cómo lograrlo? No queda duda que se necesitan de capacitaciones, talleres o cursos de formación, bibliografía, búsqueda de materiales de internet e investigaciones serias. Aquí tenemos un problema y lo hablé en su momento. Nuevamente la tecnología nos inunda, noticias falsas, pornografía. Por supuesto, habrá que tener el control de lo que los jóvenes ven, pero a veces el problema mediático es mucho mayor y mucho más aplastante con relación a una adecuada educación sexual. El rol de docente lo sacamos a partir de las preguntas que hicimos. O sea, debo tener una formación sólida en cuanto a mis creencias, prejuicios, con relación a lo que es el hombre, a lo que es mujer, la orientación sexual, cumpliendo con factores éticos y morales. Debo mantener una comunicación afectiva y asertiva. Esto luego lo vamos a ver como una competencia blanda, o también llamada competencias socioemocionales, donde la comunicación tiene que ser clara, acertada, pero cuando hablamos de afectiva, significa que en un momento determinado sea al grano. Esta es la comunicación, este es el problema que tenemos, este es el problema que tenemos que resolver. Ya tiene que ser clara la información. Otras, digamos, rol que debe tener apto para transmitir la información con ética, siempre y con mucho cuidado. Contar la personalidad que ha de tenerse, o sea, respetando la cultura, el credo, la religión, pero es necesario tener en cuenta todos estos temas a la hora de reflexionar. Y como decíamos, manejar el vocabulario adecuado. Ahora, la familia es el principal responsable de la educación sexual. Pero ¿qué pasa cuando hay una familia disfuncional, cuando hay una madre soltera, cuando hay padres que por alguna razón u otra, tanto hombre como mujer, no recibieron la educación adecuada? Por tanto, el docente, dentro de su rol, será el que tendrá que de alguna manera u otra, en relacionarse con la familia,
en el sentido mismo de el comportamiento del niño como tal, incluyendo los factores, en este caso, de sexualidad, por supuesto. O sea, tiene que haber una comunicación. El rol del docente para transmitirlo a la familia implica darle un seguimiento al comportamiento individual de cada estudiante para analizar su conducta, su comportamiento, como decíamos, en las etapas psíquicas de si se aísla, si se relaciona, con quién juega, con quién no juega, y su comportamiento, repito, relacionado con la sexualidad. La familia es importante. Por tanto, tiene que haber una comunicación clara, que usualmente lo hacemos mujer-mujer, hombre-hombre. O sea, parece ser que es un mito de que la mamá hable con la niña de cuestiones que están relacionadas con la terminología que se emplea para la educación sexual, pero también los padres tienen que ser capacitados. Esto, por ejemplo, hoy en día es muy ausente, que no hay escuela para padres donde se abordan este tipo de problemas. Es un tema que debe abordarse. En mi experiencia personal, mi hija actualmente tiene 31 años y en su momento nosotros, mamá y papá, nos sentamos para conversar con ella a los efectos de el cuidado, la relación, la selección de la pareja, evitar el embarazo, etcétera, el uso de anticonceptivos, tener seguridad, confianza. Y esto, repito, hoy en día para nosotros consideramos que las cosas no salieron bien. En el caso de, y ya hablábamos de la comunicación, es necesario tener estos factores. Los niños deben ser escuchados. Ellos deben participar para expresar sus opiniones. O sea, el padre o la madre no deben darle una lección de, mira, mijo, el sistema reproductor es esto, el pene sirve para esto, el embarazo genera esto y no puedes evitar en un momento determinado de que no puedes tener relaciones por lo que genera un embarazo a tan corta edad. Está claro de que hoy en día la edad del embarazo en muchos países suele, de manera excepcional, hasta 10 años, pero inclusive hay países donde ya la relación sexual comienza a los 14 años. Otros factores, repito, hablar de los mitos que existen. Hablábamos en varias de las ocasiones, lo referido, por ejemplo, a la masturbación, que era algo sancionable, cuando hoy en día la masturbación simplemente, tanto para el hombre como para la mujer, repito, cumple un rol que, bueno, no lo vamos a abordar, pero no es una sanción. Y lógicamente dentro de este tipo de comunicación, reitero, más allá de la asertividad y la efectividad, es en la comunicación todo el tiempo brindar amor, dedicación a la unidad a los hijos para que queden claros donde la sexualidad no es realmente un tabú. La institución está un tanto pasado. La institución juega un rol muy importante, pero estamos hablando de la dirección, pero de la dirección al aula, al profesor. Perdón. Usualmente todas las instituciones tienen una visión, misión y valores. Se declara, esto no sale de una mesa, sino sale de un diagnóstico en relación con el entorno donde se encuentra el centro y cuál es su visión, misión. Este es el ejemplo de una institución que retomamos, pero se hablan de valores que no son declarados a partir de una reunión, sino relacionados con, reitero, el comportamiento de una sociedad en su entorno. Los ahí señalados, responsabilidad, tolerancia, pensamiento crítico, respeto, liderazgo, que son algunos de los ejemplos. Vamos a hablar de los valores que son importantes en la relación sexual. Comenzamos partiendo de que la educación sexual de los hijos es responsabilidad de los padres. Ahora, analicemos estas interrogantes. ¿Están debidamente preparados los padres para hablar de la sexualidad y mantener una salud sexual? Perdón. Otro interrogante es si los medios de comunicación, lo que hablábamos hace un instante en cuanto a la transmisión de información, colaboran al fortalecimiento de la educación sexual o la empeora. Yo me inclino por esta parte. ¿Está bien? Me inclino. Y una tercera pregunta que es muy común
cuando la familia no tiene una respuesta, es que los jóvenes buscan respuestas de falta de seguridad, o sea, impropias sobre la base de una experiencia de un niño o un joven que puede tener 2 o 3 años de diferencia con relación a una relación sexual indebida, y lo que hace es transmitir, en este caso, una experiencia, digamos, como tal, que conduce a una falta, digamos, incompleta de información a los efectos de que pueda tener ese joven. Algunas excepciones sobre valores para abordarlos, o sea, valores morales, hay cívicos. Dentro de los morales, porque hay varias clasificaciones o acepciones, aquí podemos apreciarlas. Disculpen un poco la rapidez con que voy abordando las cosas. Aquí hay algunas definiciones: comportamiento de la persona, conjunto de costumbres, y tenemos la parte moral, que es una disciplina filosófica. O sea, ¿quién dice que lo que estamos haciendo es bien o mal? Quien lo define, en este caso, son aspectos legales que pueden ser, pero también forma parte de un padre que ha tenido una formación y que puede considerarlo. Para hablar un poco de las competencias, tengo entendido que Guatemala ha venido trabajando, según el Currículo Nacional Básico, el enfoque por competencia en la enseñanza media, donde se hablan de competencias duras. Por ejemplo, aquí les muestro una en el nivel superior. No estoy claro si ya hay algunas universidades que han trabajado esta información. Me parece que sí, pero no soy, o sea, la información no la puedo dar con fidelidad. Pero también se incorporan las llamadas competencias blandas: comunicación efectiva, proactividad y adaptación al cambio. Esto es para la carrera de ingeniería comercial o marketing, lo cual me da elemento de que hoy en día, si bien las competencias duras se generan a partir de el trabajo empresarial, lo que la empresa necesita, pero también hoy en día en los medios es muy común que en un empleo se pidan competencias blandas como las que aquí se destacan. Vamos a hablar brevemente de qué son las competencias blandas: valores, competencias blandas, habilidades socioemocionales con mayor presencia en la educación sexual. Aquí tengo la definición de competencias blandas. Por eso se le da el término también de socioemocionales. Es el último, digamos, cambio que se ha venido transformando: competencias blandas, habilidades, competencias, habilidades, y hoy en día el término que suele utilizarse con mayor énfasis es socioemocionales, porque indiscutiblemente están relacionados con la sociedad, el comportamiento, etcétera, y las emociones. Esto es una muestra de un conjunto de competencias blandas que nosotros hemos resumido. Existen aproximadamente unas 70 competencias blandas. ¿Está bien? ¿Cuáles son, a modo de muestra, las que encontramos? Dentro de ellas, la educación sexual. La siguiente: el autocuidarse, la comunicación. O sea, si hiciéramos un paralelo, se repiten: respeto, responsabilidad, empatía. Como estamos hablando de educación sexual, manejo de conocimientos específicos, sensibilidad, juicio crítico, receptivo y conocimiento personal, autoconocimiento, y la integración, que en este caso, por ser de el tema de sexualidad, de afectividad, placer y deseo. O sea, un poco que se particulariza la competencia como tal cuando hablamos de competencias en la educación sexual. Voy a hacer énfasis en 3 o en 4. Autocuidarse. Una persona, para autocuidarse, sea hombre o mujer, debe conocerse a sí mismo. ¿Con quién establece una relación? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es adecuado? ¿Qué es lo que no es adecuado? Y conlleva a muchos elementos propios digamos, de ser una persona que en un momento determinado no cometa un error. Ya hemos hablado varias veces de la comunicación efectiva y asertiva. Efectiva es que tenga, digamos, que tenga un impacto, y asertiva es que se hable al grano. Este es el problema que tenemos necesario. Vamos a hablar de este tipo de problemas. Y lo otro está relacionado con el autocontrol. O sea, una persona como valor o competencia blanda o socioemocional debe tener un autocontrol propio de lo que hace, de lo que no hace, de lo que no es correcto. Digamos, aspectos que en un momento determinado tientan ante el desconocimiento, y por tanto la persona, como debemos hacer todo y no necesariamente relacionado con el sexo,
es el problema de sabernos controlar a nosotros mismos. Y el respeto. Me decía un compañero, filósofo, amigo, Nicaragua, que hoy en día hay más de 100 clasificaciones a la hora de hablar de sexualidades, transgéneros, homosexuales, travestis, etcétera. Eso hay que respetarlo. ¿Está claro? Hablábamos en un momento determinado que esto era sancionable, criticable. Hoy en día es una realidad. Los movimientos LGTB por Q, por ejemplo. Entonces, hay países que son mucho más abiertos. Hoy leí una información para la conferencia que hay 37 países, fundamentalmente en la parte, digamos, de Europa y algunos países de América, de la parte del Caribe, Centroamérica, donde se admite en este caso. Casi para terminar, estamos pasados de tiempo, me disculpan. Estrategia y técnica para la enseñanza. Son sencillas y son las siguientes. Estrategia. De esta lámina podemos ver que cambia el rol de la familia. Chicos haciendo actividades que les corresponden, entre comillas, a la mujer tradicionalmente, y por tanto, las tareas del hogar han de ser compartidas. Eso es un elemento que ayuda a la enseñanza de la sexualidad y no una distinción que las niñas hacen esto y los varones hacen esto. Otro está relacionado con la actitud del individuo, que porque sea varón, simplemente recuerden la etapa relacionada con el patriarcal desde el punto de vista del hombre que decide. Estas respuestas no deben ser admisibles. ¿Está claro? O sea, esa conducta de esta actitud que puede reflejar esta imagen con relación a la estudiante o a la niña no puede ser y hay que atender. Juegos, las actividades lúdicas son muy importantes, donde simplemente no es necesario que hayan juegos para niñas y juegos para varones, o sea, no hay ningún tipo de problema. Hay competencias donde participan a veces las niñas y los niños, pero también hay competencias deportivas donde participan ambos juegos que ayudan simplemente a un conocimiento y no a una distinción de que esto es para niños y esto es para mujeres. Acá vemos otras actividades que, por ejemplo, el ballet. Sin embargo, hoy en día encontramos jóvenes que son balleristas, perdonen si me equivoco el nombre. Tenemos la posibilidad de buscar en la creación de grupos musicales y por otras actividades de teatro donde participan sin distinción de sexo. En el caso de un ejemplo de cómo se puede abordar, digamos, las estrategias, cuando se habla de individualidad, definiciones de diferencia, observación, interrelaciones, análisis de frases, textos, cuentos, poemas, son actividades que pueden generar los profesores ante un trabajo individual orientado al estudiante, pero también un trabajo colaborativo donde vemos algunas actividades técnicas, como el juego de roles, dramatizaciones, donde, reitero, no hay una distinción. Y algo muy importante que nosotros sugerimos, que también sean debates y foros al respecto, que juegan actividades que son muy, digamos, participativas y sobre todo trabajos en equipo. Finalmente, como técnica, les mostramos uno. Aquí tenemos un collage. El collage es digamos, una superposición de imágenes y que estén relacionadas con, en este caso, con el enfoque, que es lo que estamos trabajando. El objetivo lo pueden ver, donde se manejan conceptos de sexualidad, sexo y género y otros aspectos que ayuden, en este caso, a, como técnica, anteriormente vimos estrategias, con el enfoque de género. Por ejemplo, visitar un museo donde simplemente hayan desnudos, hay una explicación, existen escuelas de arte donde una de las carreras, por así decirlo, es la pintura, donde los estudiantes ante una persona desnuda practica y hace. Todo esto es un elemento ético. Y la importancia de la educación sexual en nuestros tiempos. Hablábamos del autocuidado, hablábamos del autocontrol.
La persona es responsable de sus propios actos y decisiones. Por tanto, tiene la necesidad de ser atendido. El valor para decidir aplazar el plan de gratificación hay que tenerlo en cuenta, hay que explicarlo, hay que argumentarlo, lo que puede generar o no puede generar. Hablábamos del uso anticonceptivo, no es un tabú. Hablábamos del uso, por ejemplo, en el caso de los varones, de preservativo, no es un tabú. Entonces, estas cosas deben enseñarse, deben aprenderse, debemos romper con los mitos, que es la necesidad de lo que hablamos hoy en nuestros tiempos. La persona tiene que decidir cuándo mantener las relaciones sexuales con una sola persona toda la vida. Aquí hablábamos respetando los criterios, más allá del, reitero, del respeto ante la diversidad sexual, pero las relaciones deben ser con una sola persona, o sea, no la promiscuidad como tal, es incorrecto. Y aspectos que, reitero, siempre habrá que tener en cuenta, que es lo que se promueve por la sociedad. Valores morales que adquirimos de generación en generación, por supuesto, pueden evolucionar, pero siempre tratados con diferentes éticas, respetando los criterios y los diferentes credos. Finalmente, la relación sexual es un factor a tener en cuenta para alcanzar la felicidad. Forma parte. Entonces, este es mi correo. Luego, si se puede compartir en el chat. Y vamos a la parte más difícil, que son las preguntas y respuestas. Dejo de compartir y vamos a la parte más difícil. Posiblemente. Bueno, soy todo. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Y por compartirnos el amplio conocimiento que usted tiene en esta área. Solo vamos a tener espacio para 2 preguntas. Entonces, si 2 personas tuvieran preguntas, pues pueden encender su micrófono si lo desean, o desean escribirlo en el chat, también lo pueden hacer. Les recordamos igualmente la importancia de llenar el formulario que se compartió durante el taller para posteriormente poder compartirle su diploma de participación. Antes que pasen a las preguntas, estamos hablando que la sexología es un tema tabú. Es difícil, pero más allá de que el grupo esté conformado por hombres y mujeres, actualmente en este momento hay 22 personas conectadas. Me gustaría más la pregunta, pero si le da pena, porque no quiere que escuchen su voz, pues simplemente la escribe. Bueno, más es por el factor de tiempo y por hora. Vamos a las preguntas. Ok, tenemos una pregunta en el chat, licenciado, y dice: ¿a qué edad es la apropiada para hablar sobre sexualidad a una niña? Ok. Yo creo que no hay que siempre el niño, y hablábamos en la parte de los cambios corporales que tiene el individuo, la niña, el varón, la niña, digamos, se desarrolla mucho más temprano. Creo que no hay que esperar en el momento en que ella comience a analizar, digamos, por qué tiene una pronunciación mayor de los senos, por decir algo. Creo que hay que ir viendo, porque además no hay que esperar en un momento determinado cuando hay una relación formal y no necesariamente relacionado con el sexo, que cuáles son los amigos, con quién anda, cuál es tu comportamiento. Ya si luego en la vida moderna andamos con un celular y estamos teniendo una comunicación que es inadecuada, entonces esto implicaría simplemente un seguimiento. Entonces, yo decir una edad para decir debemos atender a las niñas a partir de la comunicación es de una manera donde ya el niño, y hablábamos de las etapas psicológicas, donde hay un proceso de aislamiento del niño, del niño o la niña. Por tanto, ya hay un elemento que nos está dando una luz de emergencia, que hay que abordar ese tipo de problemas.
Muchas gracias, licenciado. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a finalizar aquí el taller. Nuevamente le agradecemos el tiempo que invirtió en nuestro taller y agradecemos mucho toda la información que nos compartió. Les deseamos a todos una feliz noche y siempre estaremos en contacto para posteriores talleres. Mayra, Sí, dime. si la persona está con su esposo y no quiere tener relaciones, es una violación. Para tener, qué simpático, Elia. Tiempos atrás, el hombre era el hombre y la mujer pleitesía y lo que el hombre deseaba a la hora que quisiera, quería tenerla. Te voy a poner un caso extremo, o sea, voy a llamar un troglodita, una persona que viene tomada y que simplemente tiene deseo de tener relaciones con la mujer y la mujer no quiere. Si no hay un consenso desde el punto de vista de que ella desee compartirlo, yo, cuando no estoy de acuerdo con tener una relación, simplemente es una violación a la integridad de la persona como mujer. Acuerdo que hablamos de equidad, ¿eh? A veces hoy en día, o sea, la equidad entre el factor género, hombre y mujer, no es. Nuestras sociedades son un tanto todavía complejas, por no dar un nombre, pero reitero, para mí sí lo es. O sea, tener o forzar a una mujer que no quiere relación porque eres el macho y ella es la mujer que está, en este caso, de perfil bajo, por no darle otro nombre, reitero, yo no lo veo adecuado. Para mí, perfectamente hay leyes que amparan que una mujer puede ser violada por el esposo y simplemente puede ser penalizado. Eso existe, está claro. Ahora, a veces, reitero, todo está en la confianza, en la relación, en la selección de la pareja, en la independencia que tenga la mujer, porque la mujer es un ser que tiene sus propias definiciones, que toma sus propias decisiones y que tiene que ser respetado por su pareja. Eso es una actividad muy válida y simplemente donde la mujer tiene que posicionarse. La relación en una pareja, en un matrimonio, tienen igualdad, en este caso, en la toma de decisiones. Muchas gracias, licenciado. Pues le leo rapidito dos comentarios ahí. Muy buen tema, gracias por apoyar a la mujer, dice, y gracias, muy buena su explicación y el tema. Felicidades. Bueno, ahora sí, Mayra, dime. Antes de irnos, solamente un comentario. O sea, por supuesto, aquí hay tela por donde cortar. Nosotros, en una institución que trabajamos con España, no es una promoción al curso, sino por qué nos apresuramos un poco y por qué a veces encajonado en un poco tiempo, tan interesante, digamos, y tan cuestionado y tan místico, era poco. No importa. Nosotros hemos elaborado un curso que, repito, no es un comercial al curso, donde hemos, en este caso, digamos, abordar el tema con una relativa complejidad, porque no somos sexólogos, si somos estudiosos del tema, donde esta actividad dura 12 horas. Yo no vería inconveniente, lo podemos hablar luego con Gabriela y con la institución a la cual agradezco que me haya permitido acercarme al profesorado guatemalteco, de impartir este tipo de cursos si lo consideran viable, como cualquier otro tipo de curso que lógicamente esté a mi alcance. Lo cual, reitero, te agradezco mucho. Muchas gracias, licenciado, nuevamente, y les deseamos a todos una feliz noche. Quedamos a la orden. Gracias. Encantado. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias por el tema. Gracias.